Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Rey, no sé si puedas moverle a la diapositiva, por favor, para que podamos continuar. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a retomar un poco lo que vimos ayer, recordando que existen 4 principios fundamentales que no debemos olvidar al momento de resolver un caso, al momento de presentar una demanda, en la integridad del juicio. No solamente son temas de fondo en las sentencias, sino propiamente en cualquier procedimiento jurisdiccional, es decir, al momento de admitir la demanda, cuando se dicten las medidas cautelares y también, bueno, con las fiscalías y las autoridades administrativas también deben aplicar. Entonces, recordemos que son 4. El primero es el interés superior de la niñez, igualdad y no discriminación, participación, que vamos a terminar de verlo hoy, así como el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, que es el tema que también vamos a abordar. Entonces, bueno, ¿puedes darle a la siguiente para volver a donde nos quedamos? Un poco más. Yo te digo. Un poquito más. Sí, ahí estoy. Bueno, pues ahora, ¿qué derecho está inmerso dentro del derecho de la participación? Como ayer comentábamos, la participación no solo es escuchar al niño, la opinión del niño, sino también tomar en cuenta al momento de dictar la sentencia, el acuerdo, la edad del niño y su madurez, así como las condiciones integrales del mismo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer o qué tenemos que hacer previo a escuchar al niño? Un derecho fundamental e importante para que no solamente los niños, sino cualquier persona pueda emitir una opinión es el derecho a la información. Imaginemos que vamos a tomar una decisión importante en nuestra vida y bueno, pero para eso tenemos que tener información adecuada de cómo, cuáles van a ser las implicaciones al momento de tomar una decisión. Entonces, lo mismo que pasa con los adultos, pues se lo tenemos que decir a los niños, pero claro que tenemos que tomar ciertas consideraciones especiales y uno de ellos es la comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a transmitirle o cómo vamos a hacer efectivo ese derecho a la información? Es a través de un lenguaje claro. Un lenguaje claro puede implicar desde, por ejemplo, explicarles a través de un especialista o al momento de la sentencia, ustedes han visto que últimamente o recientemente se han publicado sentencias en formatos de lectura fácil. Entonces, bueno, ese también es una forma de comunicación. Y otro punto importante es que esta información tiene que ser en un lenguaje que no sea ofensivo, por supuesto, para el niño, que no sea discriminatorio y tampoco que sea estigmatizante. ¿Y cuáles son las consideraciones específicas en el ámbito jurisdiccional? La primera es la posibilidad de expresar sus opiniones. Es decir, como mencionamos ayer, no es obligatorio que el niño o niña participe. La jurisprudencia ha señalado que la opinión consiste en que puede ser una opción, no una obligación. Entonces, si el niño o niña no quiere participar directamente en el juicio, puede hacerlo a través de su representante, que es el segundo punto. Pero cuando se involucra el representante, se tiene que verificar si no existe algún tipo de conflictos de intereses para que, bueno, propiamente esta opinión sea lo más objetiva posible. ¿Le puedes dar a la siguiente?
Muchas gracias. Bueno, entonces ahora, además del derecho a la información relacionada con la participación de los niños y niñas, también tenemos otro derecho importante, que es el derecho a la protección de la intimidad, identidad y vida privada. Y entonces aquí, en estos casos, lo que se tiene que hacer es tener en cuenta que propiamente el procedimiento jurisdiccional o administrativo, donde ya un niño se involucre o una niña se involucre con alguna autoridad, les digo, jurisdiccional o administrativa, ya presenta un riesgo propiamente a la vida privada. Porque, bueno, ¿qué pasa? Se exponen sus datos, su imagen. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado al momento del manejo de sus datos personales y su identificación propiamente como niños y niñas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que la vida privada se tiene que reservar, tiene que ser como en un ambiente privado, reservado, y entonces tenemos que cuidar la imagen y el entorno del niño o la niña. Entonces, ¿cómo hacemos esto y cómo materializamos esto? A través de entornos seguros y adecuados. Entonces, aquí en el tema de entornos seguros y adecuados es un poco para garantizar la estabilidad emocional de una niña o un niño antes y también durante la diligencia. Imaginemos que vamos a hacer, pues sí, algún desahogo de una prueba y entonces lo que ha dicho tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana es que las personas juzgadoras idealmente se tienen que reunir con especialistas. Y entonces aquí, por ejemplo, una persona psicóloga puede aclarar los términos. Como ya mencionamos, pues las personas impartidoras de justicia pues no son expertas, pues sí, en estos temas de niñez específicamente. Entonces, hay que ver la manera de cómo se tiene que plantear la pregunta, cuáles son el alcance de las preguntas, se tienen que hacer preguntas abiertas, no se tienen que hacer preguntas cerradas, tampoco se tiene que ejercer mucha presión sobre la niña o el niño. Entonces, bueno, hay ciertas particularidades que sí se tienen que tomar en cuenta cuando se trata de infancias. Entonces, otro punto importante es que durante la diligencia, la persona puede estar con una persona de confianza, pero esa persona de confianza no tiene que representar un conflicto de intereses en el juicio o durante el juicio. Entonces, puede ser otra persona externa que no sea su mamá, su papá, por ejemplo, en un juicio de guardia y custodia, ¿no? Entonces, aquí, pues las dos partes es tanto la mamá como el papá y, bueno, es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, puede haber una tercera persona no familiar que intervenga con la finalidad de que la niña sienta confianza y se pueda desahogar pues esta diligencia de manera respetuosa y acorde a sus derechos. Entonces, aquí hay un ejemplo del caso BRP y otros versus Nicaragua de la Corte Interamericana. Y en este caso, bueno, es un caso donde una niña va a un servicio médico y entonces ahí el médico se da cuenta que la niña sufre de una violación o que la niña está siendo violada. Entonces aquí la Corte Interamericana destaca cómo tiene que ser al momento de desahogar, porque ahí se desahogan diversas pruebas, pero al momento de desahogar, por ejemplo, las pruebas periciales, ahí destaca que no tiene que ser en un ambiente intimidatorio, ni hostil, ni adecuado. Entonces, aquí propiamente, pues era un caso en materia penal y conforme les vas preguntando a algún, incluso, o sea, no tiene que ser una niña o un niño, o sea, una persona que ha vivido una situación, una experiencia fuerte, como es una violación, pues sí se tienen que tomar ciertas adecuaciones para no llevar a cabo un efecto revictimizante. Es decir, o sea, como que no se les tiene que hacer las mismas preguntas sobre el hecho que ha sucedido
o sea, con una vez que se le pregunte. Y entonces ahí viene la importancia de cómo se tiene que preguntar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener especialistas a su cargo y además una buena práctica que destaca la Corte Interamericana, que de hecho pues ha sido aplicado en México, específicamente en Chihuahua, son las cámaras Gesell, que son los circuitos cerrados de grabación, en los que los niños, niñas y adolescentes realizan el desahogo de la prueba y entonces queda grabado con la finalidad de no repetir y repetir las entrevistas, que esto propiamente ya se ha determinado por la jurisprudencia, que produce un efecto revictimizante. Entonces, son los temas que tenemos que tener presentes al momento de realizar el desahogo de una prueba. Y le puedes dar a la siguiente. Bueno, ahora el último principio de los 4 que les acabo de mencionar es un principio, digamos, que impacta directamente en todos los casos. Entonces, es el principio de la vida, supervivencia y desarrollo. ¿Cuál es el fundamento constitucional y más bien convencional? Es el artículo 6 y el 27, y el constitucional, bueno, va a depender de cada derecho. El derecho a la educación está en el artículo 4 constitucional, y en la Convención de los Derechos del Niño, ahí vienen establecidos propiamente este principio y los apartados específicos sobre cada derecho. ¿Qué significa o qué implica para un niño, niña o adolescente el derecho a la vida? Bueno, pues propiamente son las medidas necesarias para cuidar las condiciones dignas de la vida propiamente del niño. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la supervivencia? Aquí en la supervivencia tenemos que prevenir. Es la diferencia en el cuidado, que es el cuidado integral de la vida, pero la supervivencia se trata de la prevención de situaciones, ya sea por acción o por omisión. Un caso muy claro de supervivencia, por ejemplo, al momento de prevenirlo, pues es cuando estamos ante casos de violencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, dictar medidas cautelares es hacer efectivo el derecho a la supervivencia. Y el otro es el desarrollo integral, que es el último punto. ¿Y cómo se tiene que catalogar ese desarrollo integral? Pues tiene que ser un aspecto físico, mental, espiritual, moral y psicológico. Ahora bien, ¿cómo se ha desarrollado, cómo se ha materializado este derecho a los casos concretos? Bueno, pues aquí cuando la Corte ha hecho referencia a los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, ahí es cuando propiamente este principio se ha hecho efectivo en cada uno de los casos. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana al respecto? Específicamente y en relación con los 3 derechos, ha resaltado algo muy importante, que es la familia. Entonces, la Corte Interamericana ha dicho que la familia tiene un rol esencial para estos 3 aspectos, y entonces cualquier rompimiento de un vínculo familiar implica una afectación a este derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer y cuidar es que estos rompimientos no sean arbitrarios, ni por supuesto ilegales. Entonces, es lo que tenemos que tener presente al momento de materializar este derecho. Y además que tanto la vida, supervivencia y desarrollo se tienen que potencializar en cualquier caso en los que se lleve a cabo, por ejemplo, violencias de cualquier tipo, ¿no? Porque la violencia puede poner en peligro pues la vida de un niño, y como ya les mencionaba, en los casos de supervivencia sí se tienen que dictar todas las medidas, los acuerdos necesarios previos al juicio y durante el juicio para tener en cuenta este principio. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos en la diapositiva siguiente. Bueno, aquí hay 3 ejemplos de cómo se materializa. El primero es un entorno escolar, que es el derecho a la educación. Aquí la Corte, en el amparo directo 35-2014, que es el caso del bullying, no sé si recuerden, y en este caso la Corte condenó a una escuela privada. Este caso era un caso de daño,
daños, derecho de daños. Y entonces aquí específicamente a la autoridad responsable, que era en principio la maestra, porque pues estaba a su cargo el niño, y la escuela, que es el centro educativo, era una escuela privada, y la Corte dijo que las escuelas tienen que ser espacios seguros, libres de violencia, donde donde las infancias puedan propiamente pues, desarrollar aptitudes para la vida. Entonces, aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es que el derecho a la educación, en principio, está protegido integralmente, pero que hay incluso particulares a través del juicio de amparo donde se puede condenar cuando no se cumplan las obligaciones. Y aquí lo que la Corte estableció fue un estándar de debida diligencia. Entonces, aquí en estos casos, la carga de la prueba, a quien le correspondía, pues era la escuela de demostrar que no había realizado ciertas acciones, por ejemplo, para el tema del bullying, o sea, tanto acciones u omisiones, y que había tenido la debida diligencia y los cuidados respectivos para que estos casos no se propiciaran. Entonces, aquí en este caso, pues no se cumplió, y pues por ello la Corte condenó a la escuela y concedió el amparo. El otro caso es un caso de alimentos, pero específicamente es el amparo en revisión 3360-2017, pero bueno, pensemos en cualquier caso de alimentos. En cualquier caso de alimentos se protege la vida, supervivencia y desarrollo, porque propiamente los alimentos son una parte fundamental para la vida de una persona. Entonces, aquí lo que la Corte ha dicho de manera general, en sus casos y en sus precedentes, es que la persona, ya sea la madre o el padre, tienen que cumplir con la obligación alimentaria, y que esta obligación tiene que ser proporcional, como bien lo sabemos, y tiene que satisfacer pues de manera integral las necesidades que tenga cada niño o niña. Y ya el último punto, como ejemplo, un ejemplo de este principio, es el amparo en revisión 1049-2017. Y este caso es un caso sobre el derecho a la salud. Y en este caso específicamente es relativo bueno, es muy conocido porque es el caso de los testigos de Jehová. La familia era una familia de testigos de Jehová. Y entonces aquí lo que se realiza es, se efectúa en un primer apartado, que bueno, el derecho a la libertad religiosa es un derecho que está protegido constitucionalmente, es un derecho que tienen los padres, es un derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, pero que en casos donde se ponga en riesgo la salud de una niña o un niño, pues bueno, aquí se tiene que establecer propiamente que el Estado, en un principio, si bien cede a los particulares, es decir, a los padres, la protección y un cuidado, por ejemplo, en una primera infancia a los padres, pero posteriormente es, digamos, la excepción que el Estado puede intervenir en la vida privada de una familia cuando se ponga en riesgo la salud del niño. Entonces aquí lo que hace la Corte es establecer el estándar de cuándo el Estado puede intervenir cuando se trate de la vida privada de un niño, y siempre y cuando esté en riesgo su vida. Entonces, los invito a leer un poco sobre estos casos, son casos muy interesantes. Y también hay una lectura que me gustaría recomendarles. La dirección realizó una publicación que se llama Una década transformadora, y en esa publicación hay una línea jurisprudencial sobre derechos de la infancia. Está corta, serán como unas 20 hojas, pero ahí señalan los casos más importantes a lo largo de estos 10 años de derechos humanos, que fue a la fecha de la publicación. Entonces, les invito a leerlo. Ahí viene sobre el derecho a la participación, habla también, se menciona este caso, y bueno, creo que aquí también podemos tener un panorama en la lectura un poco amplio. Muchas gracias.
Me están preguntando cómo se llama el libro. Se llama Una década transformadora. Ahorita se los pongo en el link del chat para que lo puedan revisar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. No sé si se ve por ahí ya mi video. Sí, te ves. Perfecto. Bueno, pues un poco el día de ayer y al principio del día de hoy en esta capacitación, mis compañeras fueron abordando presupuestos básicos, los jurídicos que tienen que ver un poco con la aplicación o el contenido de los principios que aplican en la materia de niños, niñas y adolescentes, y por otra parte fueron sentando algunas premisas, digamos, conceptuales sobre aquellos conceptos que el derecho ha tomado prestados de otras disciplinas como la psicología y la pedagogía, un poco para ir bosquejando qué es lo que entendemos o de qué hablamos cuando decimos perspectiva de infancia y de adolescencia, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta metodología? Pero desde luego que esta metodología o esta perspectiva carece un poco de sentido, sobre todo dentro del proceso de adjudicación, si no nos detenemos a analizar caso por caso, es decir, si no hacemos un análisis de la jurisprudencia, de cómo en la práctica las personas juzgadoras se pueden enfrentar a la aplicación de esos principios o de esos derechos de los que ya nos hablaban anteriormente, y sobre todo, y como veremos a lo largo de esta guía práctica, cómo en algunos casos los ejercicios se vuelven más complejos y ameritan que las personas juzgadoras tengan que realizar procesos de interpretación e incluso de ponderación cuando existen discrepancias entre los intereses de los representantes con los de las infancias y adolescencias en atención a su interés superior, ¿no? Por esa razón, esta guía práctica, como la del resto de los protocolos de la Corte, pues tiene la intención de bajar la aplicación de esas premisas generales a casos concretos. Un poco, Rosalba ya adelantaba el día de ayer que nuestra guía práctica tiene 7 capítulos y me gustaría comentarles que la estructura, concretamente de esta guía práctica, tiene una peculiaridad, ¿no? Se pensó en razón de aquellos diferentes momentos procesales que pueden llegar a ocurrir en un juicio de manera general, desde que se presenta una demanda hasta que se logra ejecutar. Y como el día de hoy, a lo que yo me voy a abocar en esta exposición, es abordar los 2 primeros elementos o capítulos de esta guía práctica. El primero tiene que ver con la interpretación que la Corte ha hecho en torno a la suplencia de la queja, específicamente cómo debe aplicarse en esta materia. Y en segundo lugar, el capítulo que tiene que ver con consideraciones sobre presupuestos procesales, ¿no? Y antes de avanzar y ya de entrar en materia, me gustaría decir hacer dos comentarios acerca de la metodología, ¿no? La metodología que la Corte ha seguido en torno al citado de los precedentes en cada una de las afirmaciones puede ser de mucha utilidad para las personas juzgadoras, porque cada vez que el protocolo recomienda, ¿no?, o afirma que determinada actuación se debe realizar así, el protocolo ha sido muy cuidadoso en citar cada uno de los precedentes, tanto del sistema nacional como del sistema interamericano y también del sistema universal, y eso permite que las personas juzgadoras encuentren, digamos, una fundamentación jurisprudencial de cada una de las recomendaciones que se van haciendo, ¿no? Eso puede ser muy útil. Y por otra parte, también nos gustaría resaltar que al final de este protocolo en particular se ha incluido un apéndice o un catálogo, porque como ya lo adelantaba un poco Gema antes, pues la línea jurisprudencial en materia de niños, niñas y adolescentes es muy extenso, y otra de, digamos, las bondades que tiene este protocolo es que contemple ese catálogo. Y ese catálogo, a diferencia de la lógica que sigue la estructura del protocolo, que es como por la cadena procesal, ese catálogo sigue una lógica por institución, y entonces nos vamos a poder encontrar los criterios más relevantes que la Corte ha resuelto en temas, por ejemplo, de alimentos o de guarda y custodia, ¿no? Entonces, junto con lo que Gema les recomienda, que además ahí pueden encontrar un gran ejemplo, entender que el protocolo presenta estas 2 posibilidades, ¿no? Que las personas juzgadoras se encuentran ante algún momento procesal con un problema jurídico y puedan asistir al protocolo para resolver algunas dudas y con base en los precedentes puedan
tener un planteamiento y que pueda facilitar su ejercicio de fundamentación y motivación. Y por otra parte, pues tenemos este catálogo en donde si quieren profundizar más acerca de estas instituciones, pues también van a poder encontrar pues este catálogo que resume de forma bastante práctica las principales consideraciones que la Corte ha dicho en torno a estos temas. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, vamos a hablar ahora sí de la suplencia de la queja. Si podemos cambiar de presentación, gracias. Para comenzar a hablar de la suplencia de la queja, hay que recordar que tradicionalmente esta figura jurídica se ha entendido como una, digamos, especie de antítesis al principio de estricto derecho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos, esta suplencia de la queja lo que posibilita es que el juzgador vaya más allá o vea más allá de lo que las partes le ofrecen en un juicio. Esto implica, entre otras cosas, no ceñirse estrictamente a los conceptos de violación o a los agravios en el caso, por ejemplo, de los recursos. Y digamos que la justificación de esta institución en términos generales, pues es propiciar un equilibrio procesal ante diversas desventajas que se pueden dar por múltiples circunstancias. En nuestra ley de amparo, esta figura está reconocida en el artículo 79, y concretamente la fracción 2 es la que nos permite hacer referencia a su aplicación en casos en los que están involucrados niñas, niños y adolescentes. Aunque como sabemos, contemplar esta figura no es exclusivo de la ley de amparo, sino que además también lo encontramos en las legislaciones a lo largo de los códigos de las entidades federativas, como la aplicación de este protocolo, o lo que más resalta este protocolo, es cómo se ha ido desarrollando la línea jurisprudencial. Quiero comentarles que lo que encontrarán en el protocolo y lo que les voy a comentar acerca, pues es más especializado en su aplicación en el juicio de amparo. Y bueno, en diversos precedentes, entre ellos el amparo en directo en revisión 2133-2016, la Corte ha ido construyendo un reconocimiento sobre la idea de que niños, niñas y adolescentes se pueden encontrar en posiciones de asimetría respecto de diferentes personas, situaciones y también de instituciones, y en ese sentido, esas situaciones de asimetría los ponen en condiciones de vulnerabilidad. En ese sentido, la suplencia de la queja o la aplicación de la suplencia de la queja en esta materia aparece, digamos, como un mecanismo para que podamos hacer efectivo el derecho a la igualdad que está contenido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Este reconocimiento de vulnerabilidad basado en el reconocimiento de las situaciones de asimetría en las que se pueden encontrar las infancias y las adolescencias ha hecho que la Corte haga una interpretación mucho más ampliada de lo que entendemos por suplencia de la queja. Si nosotros vamos al artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que vamos a encontrar es que la suplencia tiene que operar en estricto sentido sobre los conceptos y los agravios, es decir, cuando las partes no argumentan algo al juicio mediante los conceptos de violación, pues las autoridades tienen la obligación de suplir la deficiencia. Sin embargo, ese reconocimiento de vulnerabilidad del que ya les hablaba un poco ha llevado a la Corte a afirmar que en el caso específico de niños y niñas y adolescentes, la suplencia de la queja tiene que aplicar de manera total. ¿Y qué implica que esto suceda así? Pues al menos dos cosas. En primer lugar, que no se va a limitar a una sola instancia y, desde luego, no solo a los conceptos de violación y los agravios. Y por otra parte, también implica que debe aplicarse desde el escrito inicial de la demanda hasta el periodo de ejecución de sentencia, y desde luego, pues esto será en los casos en los que tengamos concesión del amparo. Este criterio, además, junto con otras disposiciones e interpretaciones de la Corte, ha llegado a generar la idea de que las personas juzgadoras tienen la obligación, en atención a esta suplencia, de recabar pruebas de oficio, y sin embargo no me voy a detener en esta cuestión particular de las pruebas porque será motivo de un apartado concreto, pero hasta ahora creo que es importante que sentemos la idea de que como parte de esa suplencia ampliada o total, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a ampliar, están obligadas a ordenar pruebas de oficio en atención a esta suplencia. Esta suplencia de la queja total, además, digamos que facilita que podamos analizar el contexto de las familias y sobre todo el contexto en el que viven las niñas, niños y adolescentes que se pueden ver afectados cuando hay razones que no aparecen evidente al juicio, ya sea porque las partes
se les olvidó o por descuido no las esgrimieron en el juicio, o porque tal vez están intentando ocultar algunas situaciones que les benefician a sus propios intereses y que no benefician a los intereses de sus hijos o de sus hijas, ¿no? De esta manera, la Corte ha reconocido que la suplencia de la queja en esta visión total o ampliada funciona como una especie de ventana procesal porque permite ampliar la visión de lo que debieron decir las partes y de encontrar o de tener posibilidades para realizar más acciones de las que normalmente podrían realizar con el contenido que tienen basado en los conceptos de violación. Esta visión ampliada de la suplencia de la queja, digamos que en la práctica ha generado, digamos, algunas suspicacias, porque para algunas personas podría llegar a suponer que la suplencia de la queja genera una especie de beneficio para las pretensiones de algunas de las partes que no son los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Corte ha sido muy clara en establecer que sin importar que se puedan obtener, digamos, esos beneficios colaterales con otras personas que no sean niños, niñas y adolescentes, este no puede ser un argumento para que las autoridades se eximan de realizar todas aquellas acciones a su alcance para comprender todas las cuestiones que podrían afectar su interés superior. Entonces, hasta aquí tenemos un poco un resumen de esos grandes lineamientos en torno a la suplencia de la queja, y el primer gran lineamiento sería decir o reiterar que la aplicación de la suplencia de la queja es ampliada, ¿no? Es decir, es desde el escrito de la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. La suplencia de la queja debe atender a todas las circunstancias. Esto implica las que formen parte de la litis y las que vayan surgiendo dentro del procedimiento, y esto puede hacerse porque las partes ofrecieron más datos por su propia cuenta o porque las personas juzgadoras tienen esa facultad de ordenar pruebas para que puedan allegarse de otra información que es útil, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a hablar un poco acerca de esas ideas generales que la Corte ha desarrollado en torno a la suplencia, y nos vamos a adentrar a lo que el protocolo aborda sobre la idea de presupuestos procesales. Si puedes cambiar, porfa, la presentación, Rey. Perfecto. Bueno, sobre este segundo apartado de la guía práctica que hace referencia a los presupuestos procesales, hay que recordar un poco que esta expresión del derecho se refiere, en términos muy generales, a esa serie de circunstancias que son mínimas y sin las cuales no podríamos llevar a cabo un juicio, ¿no? Digamos que sin estas condiciones no tendríamos ni existencia jurídica ni validez formal, y algunos de los problemas más recurrentes en torno a la aplicación de estas condiciones mínimas, de estos presupuestos procesales en la materia, pues tienen que ver con cuestiones de representación, de competencia, de cosa juzgada y de conexidad. Por esa razón, la guía práctica va a abordar algunos criterios que están relacionados con estos temas en específico, ¿no? Así, vamos a conversar algunos criterios que la Corte ha desarrollado y algunas recomendaciones que el protocolo hace, en primer lugar, a cuestiones que tienen que ver con el interés para promover el juicio de amparo. Digamos que el juicio de amparo tiene como presupuesto procesal el análisis del interés de las partes, y en materia de niños, niños y adolescentes, la jurisprudencia de la Corte es muy amplia respecto de los casos en los que se ha pronunciado, y se ha hecho una selección en el protocolo respecto de las instituciones sobre las que la Corte ha desarrollado material en torno al interés. Entre ellas tenemos los casos de guarda y custodia. Y sobre este tema, el protocolo retoma la contradicción de tesis 70-2012. En este caso se analiza si las niñas, niños y adolescentes cuentan con interés legítimo para promover juicio de amparo en contra de resoluciones que afectan su propia guarda y custodia. Hay que recordar que, por regla general, la titularidad directa de un derecho es la que dota de legitimidad jurídica a las partes para que puedan acudir al juicio de amparo. Entonces, digamos que el punto fundamental de desacuerdo entre los criterios que le dan origen a esta contradicción de tesis es definir si la titularidad de la institución de guarda y custodia les corresponde exclusivamente a los padres, ¿no? En este caso, la Corte sostiene que las niñas, niños y adolescentes son titulares directos del derecho a la convivencia y a participar en los asuntos en que están involucradas, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes cuentan entonces, por la justificación de esos otros derechos,
de poder acudir al amparo y de esa manera se justifica el interés que tienen para tomar, digamos, para interponer medios de defensa en contra de aquellas resoluciones que deciden sobre su guardia y custodia. Esto sucede de esta manera, dice la Corte, porque cuando se decide sobre la guardia y custodia, no solamente estamos decidiendo quién se queda con las niñas o los niños, o quién lleva a cabo los cuidados de los niños y de las niñas, sino que de forma directa, cuando esas decisiones se toman, lo que se está afectando directamente son derechos directos de los hijos y de las hijas, de habitación, de convivencia, de vigilancia, de protección y de cuidado directo, ¿no? Entonces, como les vincula directamente, entonces están, digamos, se actualiza ese interés para que puedan presentar medios de defensa. Al respecto, es importante recordar que en este precedente, la Corte recuerda que hay una obligación de las personas juzgadoras de atender, con base al interés superior, de generar las condiciones para que este tipo de casos no generen problemas entre los representantes y niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta aclaración se realiza previendo que alguno de los padres, por ejemplo, pueda utilizar este criterio de la Corte para influir a su hijo y tal vez que a su nombre presente cuestiones que le puedan favorecer. Sin embargo, la Corte recuerda, pues esta es una situación que tendrán que valorar las partes en el caso concreto, porque solo mediante el análisis de lo que está pasando en ese juicio podrá tomar la decisión más pertinente, en la que siempre tendrá que tomar en cuenta el interés superior, ¿no? Y bueno, las cuestiones que tienen que ver con el interés legítimo, o digamos otro criterio que ha sido interesante en tema de legitimación y que retoma el protocolo, es el que tiene que ver con el análisis o el relativo a la obligación de las personas juzgadoras de analizar los casos en los cuales niños, niñas y adolescentes están involucrados y saber si con base en la información disponible que se presenta cuando se presenta la demanda, existen posibilidades de que conforme va transcurriendo el juicio se actualice el interés legítimo, ¿no? Durante el transcurso del juicio. Esto no supone, dice la Corte desde luego, que las personas deban admitir la demanda siempre que se pueda pensar que puede haber una posibilidad de que haya actualización de este tipo de interés. Este cuestionamiento sobre si se puede actualizar el interés durante la tramitación del juicio se plantea en el amparo en revisión 689 de 2017. Este asunto tiene como origen una demanda de amparo indirecto que presentan diversas niñas, niños y adolescentes, más o menos aproximadamente más de unos 100 niños, niñas y adolescentes, que tenía, entre otros, como actos reclamados, la irregularidad de diversos exámenes de impacto ambiental y la posible destrucción de un manglar por la construcción de un malecón en una ciudad del sureste de nuestro país. En primer lugar, hay que decir que la demanda que conoce, de amparo indirecto que conoce el juzgado de distrito, pues es sobreseída porque considera que no se acredita el interés legítimo porque niñas, niños y adolescentes no acreditaron constancias o no presentaron constancias que acreditaron que se encontraban dentro de la zona geográfica en donde se iba a llevar a cabo esa construcción del malecón y donde, por consiguiente, se podrían ver afectados sus derechos a la salud y a un medio ambiente sano. Entonces, el tema central que revisa la Corte en este asunto es si en los juicios de amparo indirecto en que están involucradas las infancias y adolescencias, la carga procesal de acreditar el interés legítimo está exclusivamente a cargo de esas niñas y niños, o si por el contrario, las personas juzgadoras están obligadas o facultadas para requerir a las quejosas de manera oficiosa para llegarse de los medios necesarios y que con ello puedan acreditar el interés, ¿no? Al respecto, la Corte sostiene que ante la falta de claridad o de evidencia cuando se presentan las demandas, pues las personas juzgadoras tienen a su alcance una serie de elementos para poder allegarse de la información requerida a las partes, ¿no? Con base en estas consideraciones, la Corte sostiene que tratándose de casos en donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes, pues se debe aplicar un escrutinio mucho más detallado para determinar si existe siquiera una posibilidad de que se pueda acreditar durante la tramitación del juicio el interés legítimo. Por esta razón, la Corte determina en el caso que el juez de distrito debió requerir a las niñas, niños y adolescentes que promovieron la demanda
para que acreditaran su residencia en la ciudad basada en la presentación de documentos que además la Corte consideró que eran muy fáciles de conseguir o posiblemente fáciles de conseguir si se los pedían a sus cuidadores, ¿no? Eso para que estuviera en posibilidad de saber si había una aplicación por cuestión de territorialidad que permitiera presumir que en efecto se estaba afectando su derecho a un medio ambiente sano. Por estas razones, la Corte revoca la sentencia recurrida y ordena que se reponga el procedimiento para efecto de que las quejosas estén en oportunidad de acreditar ese interés legítimo, ¿no? Y bueno, si podemos avanzar a la próxima lámina, por favor. Ahora para hablar un poco acerca de cuestiones de representación, ¿no? Para abordar este tema de representación, hay que decir que por regla general tenemos, o se ha considerado que las personas que ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia son las personas legítimas representantes de niños, niñas y adolescentes. En principio, esta regla se sostiene con fundamento en la protección constitucional que el Estado hace de la familia, o de las familias, deberíamos decir, en el artículo 4 constitucional, y se sostiene más o menos bajo la idea o de la presunción de que los padres o las madres son las personas más aptas para la toma de decisiones de su descendencia. Esta regla general también presume que esas personas cuidadoras actuarán siempre y bajo todos los casos en favor de los intereses de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la Corte ha sostenido que las personas juzgadoras deben tener un cuidado especial y evitar presuponer así de manera abstracta que esta concepción siempre va a ocurrir de esa manera. Por esa razón ha sido criterio reiterado de la Corte el hecho de que la representación siempre debe estar supeditada al análisis que se pueda dar en cada caso concreto y en donde las autoridades jurisdiccionales pongan en primer lugar o como un lente el interés superior de la infancia. A partir de esas consideraciones, la Corte ha dicho que si las personas a las que la ley les confiere de manera primordial el ejercicio de esas funciones tuitivas o de protección, no quieren hacerlo, no pueden o de hecho no lo hacen, es decir, no defienden los intereses de niños, niñas y adolescentes, entonces la representación debe estar a cargo de entidades de protección especializadas, quienes están facultadas para establecer una serie de medidas para librar situaciones de riesgo e incluso de desamparo que puedan tener algunas niñas, niños y adolescentes. ¿En qué se traducen estos criterios? Bueno, por ejemplo, que tratándose de la promoción de una demanda o de la interposición de algún recurso que busque proteger niños, niñas y adolescentes, pues no podemos tener como válido la falta de consentimiento de quien se ostenta legalmente como representante. Es decir, cuando un padre o una madre se decide que no va a presentar un medio de defensa, cuando las autoridades pueden ver el análisis de los hechos que amerita que se presente una demanda, ¿no? Bajo esta premisa interpretativa, pues tenemos que privilegiar que los intereses de niños, niñas y adolescentes se puedan garantizar. Esto, de forma general, nos lleva a la idea de que las personas juzgadoras deben tomar en cuenta, en ciertos casos, que los medios de defensa, como el propio juicio, pueden ser presentados por personas que son distintas a los representantes legítimos con el fin de que la información pueda llegar a los tribunales y sean los tribunales, caso por caso, los que decidan si se actualiza un peligro para infancias y adolescencias. ¿En qué casos podríamos encontrar estos supuestos en donde, digamos, de alguna forma nos saltamos el que los padres y madres quieran o no ejercer alguna acción legal? Bueno, por ejemplo, en ausencia indefinida de las personas representantes porque han muerto o por casos de desaparición forzada. Y, por ejemplo, el protocolo acá también cita, basado en las circunstancias por la pandemia de COVID, que han producido el hecho de que muchos padres mueran y han dejado en desamparo niñas, niños, adolescentes, lo que, como pudimos escuchar un poco en el proceso consultivo que formó parte de este protocolo, pues ha sido un gran reto para las personas juzgadoras, porque han tenido que realizar diferentes acciones en torno a la ausencia de los padres ante estas cuestiones que son inevitables, ¿no? Y otra de las cosas por las que se podría dar este tipo de casos es porque hay algún conflicto entre los intereses de los representantes.
Entonces, hasta aquí tenemos de forma muy general que los criterios o las condiciones mínimas que tendríamos que tener hasta aquí básicamente son 3, ¿no? La regla general es que las personas a cargo de la representación legal de niños, niñas y adolescentes son quienes ejercen la patria potestad, la guarda y la custodia. Esta regla general no es absoluta, tiene sus matices, lo que obliga a las personas juzgadoras a contemplar la posibilidad de que los intereses de quienes representan se contrapongan con los de niños, niñas y adolescentes. Así, cuando estamos ante estos casos, las entidades públicas especializadas, como las procuradurías especializadas, son quienes tienen que ejercer la representación. Y bueno, este último punto sobre quienes tienen que ejercer la representación, es decir, las procuradurías, ha dado un capítulo especial al protocolo, porque la ley general, además de darle una serie de facultades, un catálogo de medidas que pueden desarrollar, que más adelante les vamos a hablar, su complejidad, digamos, es tal, y la participación y la mano de la que pueden echar de estas instituciones las personas juzgadoras es de tal importancia que el protocolo desarrolla un capítulo concreto sobre representación a cargo de las procuradurías de protección. Digamos que además de la posibilidad de que las autoridades especializadas de derechos de infancia y adolescencia sean quienes tengan representación en casos en donde se puede ver afectado el interés superior, también debemos recordar que la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes establece la obligación de todas las autoridades de notificar a la Procuraduría de Protección competente respecto del inicio de todos los procedimientos civiles o administrativos que hayan sido iniciados o promovidos por quienes ejerzan la patria potestad. Desde luego que hay que decir que esta obligación pues también se extiende a los casos en los que algunas infancias o adolescencias están en contextos de la comisión de un delito. Esta actuación tiene el objetivo de que la Procuraduría ejerza acciones, ¿no?, de protección y sobre todo que ejerza una representación coadyuvante. Más adelante vamos a explicar a qué se refiere esto, cuáles son los tipos de representación que existe, incluso algunas de las diferencias que podrían haber en torno a estos conceptos. Este tipo de representación, antes de abordar las otras, quiero decir, implica un acompañamiento de niñas, niños y adolescentes, tanto en procedimientos jurisdiccionales como en procedimientos administrativos, que de manera oficiosa queden a su cargo. Y desde luego que esto es independiente de las intervenciones que puedan realizar los ministerios públicos que sean competentes, ¿no? De esta manera encontramos, ya un poco lo adelantábamos, que la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes habla de 3 tipos de representación: de representación originaria, coadyuvante y representación en suplencia. Vamos a estar en presencia de la representación originaria, o hablamos de esta, porque hablamos de aquella que deriva de la patria potestad, o que es natural a la patria potestad o tutela. Hablamos de representación coadyuvante, como hemos dicho, digamos, es una representación especializada que está a cargo de las procuradurías de protección, y es muy importante decir que este tipo de representación se puede actualizar aún cuando infancias y adolescencias gocen de la representación originaria, ¿no? Es decir, porque su función es la de proteger el interés superior. Y finalmente, un tipo de representación de la que habla la ley es la representación en suplencia. Y esta es la que realizan también las procuradurías cuando niñas, niños y adolescentes no cuentan con la representación originaria. Es decir, esta se da ante una ausencia del primer tipo de representación. Como el interés superior es un principio que rige fundamentalmente estos tipos de representación, pues es muy importante pensar en las formas en las que la Corte se ha pronunciado en torno a estos tipos de representación. Y el protocolo retoma algunos precedentes, ¿no? Por ejemplo, la Corte ha sostenido que para el desahogo de pruebas en psicología a cargo de niños, niñas y adolescentes que sean ajenos al juicio, las personas juzgadoras deben notificar siempre a las procuradurías de protección para que represente sus intereses. Y además, digamos que de los temas también que resulta recurrentes en torno a este tipo de representaciones, pues es el de los posibles conflictos de intereses. De esta forma, la Corte ha sostenido que es claro que pues el desacuerdo puede darse y que no todo conflicto o no todo desacuerdo
entre los padres y, por ejemplo, la decisión del juez de tener una representación coadyuvante puede, digamos, afectar directamente el interés superior, ¿no? En ese sentido, las personas juzgadoras deben ser muy cuidadosas de no actualizar tipos de suplencia en casos en los que podría llevarse el desahogo a cargo de la representación originaria, ¿no? Porque la representación coadyuvante justamente funciona como una especie, digamos, de segunda vista, ¿no? Digamos, para llevar la representación de forma acompañada en casos que lo ameriten. De lo que hemos dicho hasta aquí tenemos tres grandes ideas, ¿no? Tenemos la idea de que la obligación de notificar a la Procuraduría de Protección en procedimientos en que están involucradas infancias y adolescencias es una obligación de las autoridades en todos los procedimientos que les involucren. Tenemos también la idea de que las procuradurías cuentan con dos tipos de representación, en coadyuvancia y suplencia. Y ahora la diferencia entre estos dos tipos de representación es que la primera puede, es decir, la coadyuvancia puede realizarse al mismo tiempo que la originaria, que es la que tienen los tutores, y la representación en suplencia se va a llevar a cabo cuando no exista el primer tipo de representación, es decir, cuando haya, por ejemplo, casos de abandono. ¿Podemos cambiar la lámina, por favor? Bien, ya hemos dicho previamente que al existir problemas con la representación, la Corte ha señalado que los conflictos de intereses deben ser evaluados por las personas caso por caso. He adelantado hasta aquí la idea de que no necesariamente una discrepancia o algo que pareciera un conflicto, pues tiene que afectar necesariamente el interés superior. Pues digamos que esto parte de la idea de que los desacuerdos son de alguna u otra forma compatibles con el medio familiar. Y justo porque este análisis debe hacerse caso por caso, el protocolo incluye algunos ejemplos de las formas en las que podríamos estar ante supuestos de desacuerdos en los que sí existe una afectación al interés superior, lo que amerita pues una serie de actuaciones concretas por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y ese es el caso, por ejemplo, que hay o de estos conflictos se presenta en situaciones del otorgamiento del perdón, ¿no? Para explicar el tipo de conflictos de interés que se pueden dar en relación con este otorgamiento del perdón, el protocolo recurre a desarrollar el planteamiento del problema y el criterio que surge en el amparo directo en revisión 4416-2013. Primero, hay que decir que estamos ante este tipo de conflictos cuando las personas encargadas de la representación otorgan el perdón del ofendido en aquellos delitos perseguidos a petición de parte agraviada o querella en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? Pasa, por ejemplo, cuando un padre o una madre otorga este tipo de perdón en representación de su hija o hijo y como resultado tenemos la extinción de la acción penal. En materia penal, la Corte ha señalado que la facultad del Ministerio Público para intervenir en los juicios en los que involucran infancias y adolescencias supone una obligación, la de promover de manera oficiosa todas las medidas para salvaguardar la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes. De esta manera, con base en estos razonamientos, la Corte ha sostenido que cuando existen conflictos entre el interés superior y la representación legal, se debe dar oportunidad al Ministerio Público de presentar argumentos ante el órgano jurisdiccional para que sea la persona juzgadora en sede jurisdiccional quien determine si realmente existe ese conflicto y si se puede afectar en realidad el interés superior. Por lo que de estas situaciones en las que las víctimas de un delito son niñas, niños y adolescentes y que se pueda otorgar este tipo de perdón, la Corte ha dicho que deben tomarse en cuenta tres cosas fundamentales, ¿no? La primera cosa es que se tiene que reconocer la dignidad de niños, niñas y adolescentes como fuente de la decisión que se vaya a tomar. Debe buscarse la no revictimización y en tercer lugar debe buscarse de la forma más adecuada que las niñas y niños puedan participar en los procedimientos y pues desde luego esta idea está ligada a la idea de autonomía progresiva como hemos visto anteriormente, ¿no? De esta manera el otorgamiento del perdón en casos en que en los casos en los que se otorgue el perdón del ofendido, pues debe realizarse o analizarse la naturaleza del delito, ¿no? Si este incide en los derechos de niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente el de dignidad. Y esta evaluación, que como hemos dicho es casuística,
pues no puede hacerse igual en todos los tipos de delitos, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de delitos patrimoniales que hablar de delitos de naturaleza sexual. Otros elementos, la Corte que ha dicho que se tienen que tomar en cuenta, pues son hacer una evaluación de la forma y el lugar en donde se comete el delito, la publicidad que se le pudo haber dado al asunto, que puede traducirse en una forma de humillación y tratos degradantes. Sobre la revictimización, la Corte también ha dicho que es muy importante que las personas juzgadoras se aseguren de que la extinción de la causa penal por el otorgamiento no le ocasione a las niñas, niños y adolescentes una victimización mayor a la que ya podría suponer que esté o que forme parte de un proceso penal. En el otorgamiento debe también tomarse en cuenta la edad que tiene el niño o niña de adolescente y cómo esto puede afectar en su desarrollo. Además, digamos, en estos casos la Corte ha recordado la necesidad de considerar pues la intervención que pueden tener las procuradurías, ¿no? Y pues estas consideraciones que tenemos derivan de el amparo directo 44-16-2013 de la Corte. En este asunto, la Corte resuelve el caso de un niño que fue víctima del delito de atentados contra el pudor. Digamos que en este caso, diversos jóvenes de su comunidad, que eran sus vecinos, lo agreden sexualmente y además le graban y le comienzan a dar difusión, pues con lo que se expuso de manera pública en la comunidad como este niño había sido víctima de este delito. En este caso, la madre, una vez que ya había iniciado se había iniciado la acción penal, pues la madre otorga el perdón del ofendido. Y ante esta situación, ante estas violaciones a los derechos humanos de este niño, el Ministerio Público promueve un amparo por considerar que el sobreseimiento que se hizo en el juicio pues atenta fundamentalmente al interés superior. En este caso, la Corte reconoce que el Ministerio Público tiene legitimación y puede representar al niño en el juicio a pesar de que la madre haya otorgado el perdón. En este asunto se sostiene que el niño efectivamente fue víctima de estos actos de naturaleza sexual que afectan su dignidad personal, su integridad física, su honor y su imagen, y que desde luego pues esto se había grabado por la exposición de este material en video, ¿no? Basado en estas consideraciones, la Corte sostiene que el perdón del ofendido, el perdón que otorga la madre, pues no podía llevar a la extinción de la acción penal porque se debía proteger el interés superior y por eso era procedente que el Ministerio Público pues tuviera la representación. Otro tema que tiene que ver con estos temas de representación y que aborda el protocolo es el referente a las decisiones que inciden en la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes. Y sobre esto es importante retomar la idea de que las procuradurías tienen la obligación de atender a infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad derivado de diversas circunstancias. Y para hacerlo pueden recurrir a una serie de medidas de protección y que sin ser exhaustivo pueden ser, por ejemplo, la inclusión de niños, niñas y adolescentes y de sus familias a programas de asistencia social o programas educativos, o por ejemplo también pueden tener como medida el acogimiento de niñas, niños y adolescentes cuando se encuentren en peligro su vida, su integridad y su libertad. No me voy a meter o a ser más exhaustivo en estas medidas porque esto será parte de un capítulo concreto del protocolo que más adelante van a desarrollar mis compañeros. Bueno, ante estas circunstancias, la Corte ha señalado que si las personas a las que la ley les encomienda de manera primordial las funciones protectoras no quieren, no pueden o de hecho no están realizando una protección adecuada, pues entonces este tipo de medidas faculta a las procuradurías para que realicen medidas de protección especial. Pero algo que es importante mencionar es que la naturaleza de este tipo de medidas que emiten las procuradurías deben ser de naturaleza provisional. Digamos que deben estar pensadas de manera instrumental porque una vez que desaparecen esas situaciones de riesgo que justifican las medidas, pues entonces tienen que removerse. Esta situación, pues sin lugar a dudas, requiere de las autoridades una actuación que esté encaminada, en primer lugar, a la restitución de las obligaciones y de los derechos parentales cuando eso se puede. Y en su defecto, pues estar encaminadas a buscarles un núcleo familiar que sea idóneo a niños, niñas, adolescentes
y pues esto desde luego no tiene que sujetarse de forma obligatoria a buscarles la familia o incluirlos al núcleo por conexiones biológicas, ¿no? Así tenemos que la Corte ha sostenido que la tutela que ejercen instituciones como el DIF o como estas procuradurías, pues debe ser considerada siempre de manera excepcional, provisional, transitoria. Esto atiende en gran medida a que el artículo 9 el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño señala que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a no ser separados de los padres y de las madres, a menos de que de verdad exista una justificación basada en el interés superior. Este derecho contemplado en el artículo 9 da lugar al principio de mantenimiento o reinserción en la familia biológica. Por esta razón, la Corte ha dicho, con base al reconocimiento de este derecho, es que cuando hay imposibilidad para cumplir con el principio, el de mantenimiento o reinserción en la familia biológica, las personas juzgadoras tienen la obligación de analizar de forma completa el contexto familiar para saber, por ejemplo, si en la familia extendida hay algún pariente con el que el niño, niña, adolescente tenga alguna conexión especial, con el que se sienta cómodo, para que esta persona, en esos casos, pueda ejercer la tutela. Esto nos recuerda la idea de que la idea de institucionalización, cuando se requiere, también es una medida excepcional, un poco previendo los efectos que esto puede tener en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque cuando enviamos a niños, niñas y adolescentes a instituciones porque no hay condiciones o porque parece que no hay condiciones, pues el niño puede tener pues una serie de afectaciones que las personas juzgadoras deben prever y deben tratar de evitar. Por eso la institucionalización aparece como una medida excepcional. Y bueno, un asunto en el que estas medidas se discuten, porque como les digo, no voy a entrar más al contenido de ellas, un asunto en el que este tipo de medidas se desarrollan o que han tenido o que se han aplicado en un caso concreto es el amparo directo en revisión 1049-2017, del que un poco Gema ya les hablaba, ¿no? Este caso que, como dijo Gema, deriva de la negativa de unos padres de negarse a realizar transfusiones sanguíneas a su hija porque esa práctica era contraria a sus convicciones religiosas. Y en ese caso, como existían condiciones de salud, pues la Procuraduría Municipal Estatal Especializada, ante la negativa de que se le hagan esas transfusiones, inicia un procedimiento especial de protección y asume de manera provisional la tutela de la niña. Como asume la tutela provisional, autoriza a los médicos encargados para que realicen esas transfusiones sanguíneas. En este asunto, lo que pasa es que pues esa decisión implica, dijo la Corte, una invasión al principio de autonomía familiar. Y la Corte dice que hay un parámetro que se tiene que seguir para analizar si estamos ante esa invasión o esa posible invasión, y que tiene que ver con establecer si la intervención fue correcta y, por otra parte, examinar si el tratamiento en concreto, es decir, la decisión de que se hiciera la transfusión sanguínea, de verdad repercutió en la salud de la niña y, por tanto, en su interés superior. En el caso concreto, la Corte sostiene que la intervención urgente de asumir la tutela por parte de la Procuraduría fue adecuada, y que además su decisión fue acertada porque no fue tomada en primer lugar de forma unilateral, fue inmediata respecto de las condiciones que se estaban realizando y estaba orientada a ofrecer un tratamiento que de verdad impactó en la salud de la niña, ¿no? Entonces, de esta manera, sobre cuestiones relacionadas con decisiones que inciden en la vida de niños, niñas y adolescentes, tenemos algunas conclusiones generales, ¿no? Estas conclusiones generales son, en primer lugar, que en todos los casos se debe dar oportunidad al Ministerio Público, a las Procuradurías, según corresponda, para que presenten argumentos en casos que puedan generar más información para las personas juzgadoras y saber si se está protegiendo el interés superior o no. Se deben proteger siempre los derechos de niñas, niños y adolescentes a la luz del interés superior, considerando el reconocimiento de la dignidad en caso de delitos de las víctimas, su no revictimización y también su participación en los procesos. Un tercer elemento general que podemos extraer de estas ideas es que el principio de mantenimiento de la familia biológica siempre debe estar subordinado al interés superior
¿no? Por lo que el retorno nuclear a la familia es un derecho, pero siempre debe estar supeditado a que esto sea imposible o sea difícil, y por eso se tienen que buscar familiares o familia extendida que pueda llevar a cabo estas labores de cuidado, tomando en cuenta que la institucionalización también debe considerarse en todos los casos como la última opción. Y bueno, de manera breve vamos a hablar de la representación en el amparo, a propósito de dos temas que retoma el protocolo, uno que tiene que ver con representación cuando niñas, niños y adolescentes alcanzan la mayoría de edad mientras transcurre un juicio, y otro que tiene que ver con consideraciones de cómo tendría que interpretarse el artículo 15 de la Ley de Amparo. Sobre el primer supuesto, bueno, digamos que existen casos en los que una demanda de amparo es promovida por los padres en representación de sus hijas antes de que cumplan 18 años. En estos casos surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué sucede cuando estas últimas alcanzan la mayoría de edad antes de que termine el juicio? ¿Pueden los padres seguir con la representación? Y sobre todo, si las personas juzgadoras pueden sobreseer los juicios en atención a que quien era quejoso originalmente, es decir, un niño o una niña, pues no lo es más porque ha alcanzado los 18 años. Este tema se plantea en la contradicción de tesis 515-2012, y el problema jurídico pues, de este precedente es determinar si procede el sobreseimiento de estos juicios en el caso de niños que cumplieron la mayoría de edad. En el precedente, la Corte sostiene que si bien el interés superior juega un papel importante y ese, digamos que es el motor fundamental para llevar el juicio, pues no podemos decir que con el simple hecho de que la persona cumpla 18 años se termina con el interés en el juicio, ¿no? Y que lo que se tiene que hacer en este caso es requerir al niño, niña o adolescente para que manifieste si quiere continuar con el juicio. Además de esto, la Corte ha sido enfática en decir que no podemos sobreseer un juicio porque las personas han alcanzado la mayoría de edad, y lo que sí es un efecto inmediato del cumplimiento de la edad es que las personas juzgadoras deben dirigir las notificaciones o las actuaciones a partir de que tienen conocimiento de que la persona tiene 18 años, pues es dirigir esas notificaciones directamente con estas personas, y además, pues, claro, estas tendrán la facultad de decidir si quieren continuar con el juicio, pero además si quieren designar a un representante externo o incluso que los padres puedan seguir con la representación. Y bueno, el último ejemplo en torno a la representación es el que tiene, o las consideraciones que desarrolla el protocolo en torno a esto, tienen que ver con el artículo 15 de la Ley de Amparo. Hay que recordar que este artículo 15 de la Ley de Amparo hace referencia, en términos generales, a que cuando las personas se encuentran en imposibilidad para presentar el amparo por diversas situaciones, peligro a la vida, ataques a la libertad personal, desaparición forzada, o todos aquellos que están contemplados en el artículo 22 constitucional, pues pueden presentar, el amparo lo puede presentar cualquier otra persona en su nombre, ¿no? Esto incluye desde luego a niños, niñas y adolescentes. Esta disposición posibilita reconocer el carácter de promovente a cualquier niño, niña o adolescente sin representante, pues debido a la trascendencia de los actos que se impugnan. Por ejemplo, cuando un niño pueda presentar a nombre de un familiar esta demanda de amparo, ¿no? Esta posibilidad genera como consecuencia, pues, que se decrete la suspensión de los actos reclamados y además que se realicen o se dicten las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la víctima. Estaríamos ante un segundo supuesto cuando niño, niña o adolescente pues desaparece y alguien más presenta la demanda de amparo. En estos casos es muy importante señalar que el propio artículo 15 en su último párrafo señala que la persona juzgadora tiene un término que no es mayor a 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda ser necesaria para localizar y para poner en su caso libre a las posibles víctimas. De esta manera, uno de los casos o de los problemas que se puede presentar es el tema de requerir la demanda de amparo.
Este requerimiento, o para dar contestación a este requerimiento y en atención al interés superior de la infancia y a la obligación reforzada que tienen las autoridades, el protocolo retoma algunas ideas de la contradicción de tesis 261-2018. Al respecto, este protocolo destaca que la ley de amparo dispone que ninguna autoridad puede exigir que transcurra un plazo determinado para que comparezcan las personas agraviadas, y ello pues no podrá implicar una negativa para practicar diversas diligencias que se soliciten o que se ordenen, ¿no? Esta interpretación que realiza la contradicción de tesis es de mucha utilidad porque, derivado de este proceso consultivo del que les hablábamos, pues se han presentado casos en los que, en atención a la ratificación, esta demanda de amparo, pues se han sobreseído los juicios, ¿no? En concordancia con esos planteamientos sobre herramientas para justificar por qué no debemos, digamos, parar el juicio de amparo o sobreseerlo, pues el protocolo también extrae algunas ideas del caso Anzualdo Castro contra Perú de la Corte Interamericana, por lo que si les interesa abordar un poco más acerca de este tema, que es muy interesante, les recomiendo consultar pues el apartado del protocolo, pero también la sentencia completa de la Corte Interamericana. Y bueno, ya muy rápido, siguiente lámina, por favor. Vamos a hablar de competencia de forma muy general, de cosa juzgada y de conexidad. Sobre la competencia, bueno, la Corte ha señalado diversos criterios que aplican en la materia, y por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar, como en otros casos, en cómo se han desarrollado primero los criterios de la Corte y después pues esta síntesis, este resumen, ¿no? Vamos a entrar de lleno a estos elementos importantes. Y el primer criterio, o lo que tenemos que tomar en cuenta sobre cuestiones de competencia en la materia de niños, niñas y adolescentes, es que la Corte ha sostenido que no existen criterios generales para que podamos fijar la competencia, ¿no? En ese sentido, la fijación de la competencia pues amerita un ejercicio de caso por caso. También la Corte ha dicho que para la determinación de las reglas de competencia se debe aplicar en primer lugar las reglas procesales que son aplicables. Pero digamos que si basado en el contexto se detecta que puede haber una posible afectación al interés superior, pues entonces estas reglas podrán tener algunas modificaciones. Por lo que ve, por ejemplo, la competencia en razón de materia, la Corte ha dicho que se debe atender a la naturaleza de los actos que emiten las autoridades responsables más que a la competencia formal de la autoridad. Y finalmente, el último criterio en términos muy generales que aborda este apartado del capítulo tiene que ver con la fijación de la competencia por parte de las personas juzgadoras sobre el hecho de que deben analizar cuál es el ámbito de la vida de niños, niñas y adolescentes en que inciden los actos que se reclaman, ¿no? Esto, digamos, que atiende al principio de protección reforzada. Siguiente lámina, por favor. Ahora, pasando a la penúltima de las figuras contempladas como parte de los presupuestos procesales, pues tenemos el de la cosa juzgada. En primer lugar, hay que recordar que la cosa juzgada está relacionada con la idea de seguridad jurídica y con el derecho de acceso a la justicia. Cuando hablamos de cosa juzgada, pues estamos hablando de un estado al que se llega porque se desahogó un procedimiento en todas sus etapas, ¿no? Se ha dicho, pues esto constituye una verdad jurídica que por regla general, pues no está sujeto a discusión. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, con un juicio de paternidad en los que se absuelve a los presuntos progenitores porque no logran comprobar por diversos factores la paternidad, ¿no? Respecto de esto, pues surge otra pregunta, ¿no? ¿Debe constituir cosa juzgada esto en todos los casos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si se comprueba que la persona juzgadora no realiza las acciones que tiene a su disposición para ordenar el desahogo de las pruebas o para requerir que ante la negativa o la imposibilidad el padre se haga una pericial especializada, ¿no? En la contradicción de tesis 496-2012, la Corte aborda este problema y le da respuestas a este problema jurídico. El criterio en este caso ocurre a partir de un juicio de paternidad no, a ver, perdón. Lo siento.
Bueno, estábamos hablando acerca de qué es lo que desarrolla la contradicción de tesis 496-2012 de la Corte, que intenta resolver estas preguntas que más o menos ya fuimos adelantando, ¿no? El criterio en estos casos, cuando en un juicio de paternidad la persona juzgadora no hace las gestiones necesarias para que se desahoguen las pruebas, incluyendo desde luego los medios de apercibimiento a su alcance, y esta sentencia termina absolviendo a la persona demandada, pues no podemos tener esta resolución en estado de cosa juzgada. Esto ocurre porque si se libera de la obligación a los progenitores en procedimientos, digamos, incompletos, en donde se hayan violado esenciales formales del procedimiento, concretamente aquellas que están relacionadas con desahogar las pruebas, pues estaríamos violando el derecho, en primer lugar, de acceso a la justicia, y en segundo, estaríamos violando el interés superior de la infancia, porque si eso se tiene como cosa juzgada, el niño, niña o adolescente no va a poder acceder al resto de los derechos que derivan del reconocimiento de esa paternidad, ¿no? De esta forma, en este precedente, la Corte sostiene la idea de que si en un juicio de paternidad el demandado opone la excepción de cosa juzgada, bajo el argumento de haber sido absuelto ya en un juicio anterior, y esta absolución deriva, o las personas juzgadoras detectan que deriva de fallas en las esencialidades formales del procedimiento, pues entonces esta excepción no puede ser validada por la persona juzgadora. Hasta aquí, de forma muy general, tenemos tres ideas fundamentales sobre la cosa juzgada, ¿no? Las personas juzgadoras tienen la obligación de analizar la sentencia que se considera como cosa juzgada para saber si es producto de probables formalidades esenciales del procedimiento, concretamente en torno, o hay que ponerle especial cuidado al ofrecimiento y el desahogo de las pruebas. En un segundo momento, las personas juzgadoras tienen que analizar si ante un ofrecimiento de pruebas deficiente o extemporáneo se suple la deficiencia de la queja en atención al interés superior. Y en tercer lugar, debe decirse que si se invoca como excepción la cosa juzgada en un juicio en donde las personas juzgadoras están advirtiendo que pues no se siguieron esas formalidades esenciales del procedimiento, entonces no tiene que admitirse esa excepción. Ya para terminar con mi participación, vamos a hablar muy rápido de conexidad. Si le podemos dar a la próxima lámina. Esta también vamos a seguir esta línea de abordar solo los criterios de forma muy general. Bueno, sobre este tema, la Corte ha sostenido que en materia familiar, los requisitos que se exigen normalmente para la conexidad deben ser entendidos de la manera más amplia posible, ¿no? Que deben flexibilizarse en atención o cuando se detecte que se puede afectar el interés superior, y que la obligación de protección reforzada de niños, niñas y adolescentes pues también justifica esto. Esto es así porque los requisitos de identidad de personas y acciones hay que entenderlos en sentido material y no en sentido formal, ¿no? Como sabemos, uno de los requisitos de la exigencia de la conexidad pues es la regla de la identidad de las partes. Por ello, si bien podrían no ser las mismas personas las que ejercitan una acción, lo central es que se revise si quien está promoviendo lo hace sobre las mismas niñas, niños y adolescentes. Es decir, que esta identidad de las partes no debe de atender formalmente a quienes promueven a su nombre, sino a esas partes que en esencia son para quien está para quien está destinado ese juicio, ¿no? Es decir, que la actualización de la conexidad debe considerar que las acciones hayan sido o que busquen proteger o que sea de juicios en los que estén involucrados directamente niños, niñas y adolescentes. Lo mismo es aplicable con la identidad de las acciones. La Corte ha dicho que las personas juzgadoras deben estudiar la posible existencia de juicios que pueden afectar de manera directa o indirecta a niños, niños y adolescentes. Pensemos, por ejemplo, en la guardia y custodia, en las acciones en que se hayan ejercitado diversos juicios y que estos, pues, no sean, que sean diversos juicios, ¿no? Este apartado del protocolo retoma el criterio reiterado de la Corte sobre la obligación, incluso de oficio, de todas las personas juzgadoras de acumular los asuntos del más nuevo al más viejo. Y finalmente, hay que decir que el protocolo retoma la obligación de las personas juzgadoras de requerir a las partes para que, bajo protesta de decir verdad, expresen sí las controversias que pueden
si hay controversias que puedan impactar, o sea, controversias ajenas que puedan impactar a ese juicio. Y bueno, por mi parte sería todo. Vamos a ir con la siguiente parte que explicará mi compañero Reinaldo. Hola, buenas tardes, noches. Un poco por el tiempo que nos queda el día de hoy, voy a tratar de ser lo más rápido posible en este apartado, que es medidas de protección. Dado que, insisto, se tiene que ser un poco rápido, les pido por favor que cuando puedan revisen las páginas 131 a 152 del protocolo. Ahí viene desarrollado por completo la información que se va a exponer ahorita, y también después, bueno, como ya se les adelantó, el día después estará disponible un resumen también del protocolo que hemos preparado para esta capacitación. Brevemente, las medidas de protección se pueden dividir en dentro del procedimiento y fuera del procedimiento. Y las que son dentro del procedimiento más bien, están las medidas cautelares y las medidas de apremio. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas secciones. Primeramente, bueno, las medidas de protección, digamos, se encuentran su fundamento, su reconocimiento, tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Convención de los Derechos del Niño, en los cuales fundamentalmente establece que la familia, la sociedad y el Estado, respecto a la Convención Americana, los niños, niños y adolescentes tienen el derecho a que se otorguen estas medidas de protección. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que, en general, toda decisión estatal, social o familiar que involucre una limitación al ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes tiene que tomar siempre en cuenta su interés superior. Esta obligación, como se dice, va desde la familia, como que tiene que proporcionar la mejor protección a niños, niñas y adolescentes en contra del abuso, el descuido o la explotación, o del Estado, que está obligado, digamos, a disponer y ejecutar todas las medidas de protección para la infancia de la manera más amplia posible. Digamos, a nivel nacional, las medidas pueden ser legislativas, administrativas o judiciales. Y en cada ámbito, el objeto de estas medidas es la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que puedan estar en un riesgo, ¿no?, a sus derechos. Bueno, ahora empezaremos con las medidas fuera del procedimiento. Estas medidas son en general establecidas por las Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y también pueden ser ordenadas por el Ministerio Público en el contexto de un caso. Pero estas medidas tienen que, si bien son quienes las ejecutan, si bien no son quienes las ejecutan las procuradurías, tienen que estar atentas a su desarrollo, al igual que las autoridades jurisdiccionales. Y en este sentido, que si bien no son, lo que les comentaba, si no son estrictamente facultades de los órganos jurisdiccionales, hay momentos en que ambas instituciones tienen que coordinarse y trabajar de manera conjunta para poder garantizar que los efectos que se buscan con estas medidas puedan en verdad generar una protección para las niñas, niños y adolescentes, ¿no? En el protocolo ustedes podrán encontrar un ejemplo que se menciona específicamente sobre estas medidas fuera del procedimiento, que tiene que ver con las órdenes de aprehensión o de cateo. ¿Por qué? Se considera este ejemplo porque aquí es una medida que se ordena por las procuradurías y el Ministerio Público, pero sobre la cual la autoridad jurisdiccional tiene que evaluar que se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando sea probable que en el momento de esa ejecución de la orden de aprehensión o cateo estén presentes, ¿no? Entonces, por un lado, la autoridad jurisdiccional tiene que solicitar la información necesaria para saber si va a estar un niño, niña o adolescente en el contexto de la ejecución de estos actos, y por otra parte, el personal de las procuradurías tiene que asegurarse de contar con personal que esté en el momento de esa ejecución. ¿Por qué? Porque además es probable que en el contexto de estos actos, si está presente un niño o niña adolescente, es probable que esté en una situación de mayor desamparo o vulnerabilidad. Y en función de eso tiene que haber personal especializado que pueda resguardarles y protegerles. Bueno, esa fue la medida fuera del procedimiento, y ahora sí nos vamos a las medidas dentro del procedimiento, que como se menciona al inicio, pueden ser de dos tipos. Pueden ser medidas cautelares o pueden ser medidas de apremio. Que las medidas cautelares lo que se busca es, digamos, garantizar
la protección de los niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de posible riesgo, y por otro lado las medidas de apremio, las cuales tienen como objetivo que efectivamente se puedan hacer cumplir las resoluciones dictadas por las personas juzgadoras. Digamos que estas medidas cautelares son todas aquellas actuaciones que emite cualquier órgano del Estado sin prejuzgar sobre el resultado final de una determinada contienda. Esto es importante porque aquí estas medidas que se tienen que impactar en los derechos de niñas, niñas y adolescentes surgen por un potencial riesgo. Es decir, todavía no estamos analizando ni entrando al fondo del asunto, sino que sin prejuzgar sobre una situación en concreta, se tienen que dictar para poder asegurar, en todo caso, los derechos de los niñas, niñas y adolescentes que estén ante este posible riesgo. Aquí pongo unos ejemplos, ahorita los voy a desarrollar más adelante en cada sección, pero nos vamos a esta teoría que les comentaba sobre el riesgo y que es, digamos, el estándar sobre el cual se tienen que dictar estas medidas para asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Suprema Corte ha afirmado que esta teoría del riesgo refiere a que basta con que exista una situación de riesgo que comprometa bienes y derechos de los integrantes de un grupo familiar sin que sea necesario que se actualice el daño. Es decir, si existe una situación que podríamos pensar va a generar un daño a un niño, niña, adolescente, basta ese indicio para que se dicten. Y esta teoría en relación con el interés superior de la niñez se traduce en que no se requiere que la circunstancia genere un daño inmediato ni ya acreditado, sino que esta situación lo que hace es aumentar el riesgo y las posibilidades de que se afecten sus bienes o sus derechos. En este sentido, la Suprema Corte, bueno, en el protocolo podrán encontrar un apartado en el cual se dice que las personas juzgadoras, cuando dicten estas medidas, deben de atender a ciertos puntos en específico. Por ejemplo, se deben proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en posible riesgo hasta en tanto se resuelve la controversia sobre el fondo. Es decir, mientras eso se resuelva, persisten las medidas a fin de proteger sus derechos. El dictado de estas medidas urgentes se justifica para la protección de los niños, niñas y adolescentes cuando son en su calidad de víctima, cuando se encuentra una particular situación de vulnerabilidad frente a sus agresores o posibles agresores. Esta situación, como ya se decía, se presenta sin que se tenga que actualizar precisamente el daño. Y bueno, posteriormente se tendrán que analizar si el dictado de estas medidas resultó violatoria o no de los derechos procesales de la persona afectada provisionalmente, ¿no? Pero eso será en un momento posterior. Mientras tanto, tienen que seguir surtiendo sus efectos y proteger a niños, niñas y adolescentes. Y se tienen que examinar dentro de las pruebas que se tienen en el momento a la hora del dictado para analizar si es suficiente la existencia de indicios leves. Es decir, bastan estos indicios leves como para que se pueda dictar esta medida cautelar. Por ejemplo, nada más haciendo un breve señalamiento, la Corte Interamericana ha señalado que la necesidad cautelar y de proteger el interés superior de la infancia se tiene que preservar hasta el efecto útil de esta medida. Esto es muy importante, que la medida efectivamente, mientras persista, realmente prevenga este riesgo que existe de una afectación a los derechos o bienes de niñas, niños y adolescentes. Pasamos al la víctima o el ofendido y persiguen tres finalidades, ¿no? Es asegurar la presencia de la persona imputada en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o testigo y evitar la obstaculización del procedimiento. En este punto, digamos, las medidas cautelares que se dictan en este proceso impactan a niños, niñas y adolescentes en dos supuestos, ¿no? Cuando son beneficiadas o beneficiados de estas medidas, cuando son víctimas o ofendidos del delito, y como afectados indirectos, es decir, cuando estas medidas son impactadas más bien en sus padres, madres o tutores o en general las personas que están a cargo de su cuidado. Nada más en esta materia, lo importante es, por ejemplo, cuando las niñas, niños y adolescentes son beneficiarios de estas medidas, las personas juzgadoras tienen que
tomar en cuenta que no se cometan actos de revictimización, que esto era algo que ya había comentado mi compañera Gema. O sea, en este punto la revictimización no surge, digamos, por el hecho delictivo en sí mismo, sino que surge por el comportamiento de la autoridad. La respuesta de la autoridad frente a la situación del niño, niña y adolescente es lo que produce la revictimización, y por eso se tiene que tomar en cuenta su interés superior y además el estado del desarrollo en donde se encuentren. Esto lo veremos más adelante en la siguiente etapa, en la cual analizaremos cómo se tienen que desarrollar este tipo de actos con niños, niñas y adolescentes. Y en relación cuando son, digamos, afectados directos por la situación, o sea, no cuando son los beneficiarios de la medida, sino cuando impacta, por ejemplo, en sus padres o madres, deben privilegiarse aquellas medidas que aseguren que las madres y padres puedan seguir ejerciendo, o la persona tutora pueden seguir ejerciendo esas labores hacia los niños, niñas y adolescentes, porque de lo contrario, estas medidas terminarían afectándolos desproporcionadamente, ¿no? Y entonces, al dictado de estas medidas, debe asegurarse que no perjudique el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues bueno, como ya más o menos eran los mismos puntos que se tiene que analizar este tipo de medidas mientras sean necesarias, ¿no? Como ya había comentado mi compañero Alfredo, en especial en este punto, cuando afectan a padres, madres o tutores, estas medidas deben persistir mientras sean necesarias, mientras persiste el riesgo y si no, tienen que cesar sus efectos, sobre todo para que no afecte más a niños, niñas y adolescentes. El siguiente supuesto son en los casos de restitución internacional. Procuraré no extenderme tanto. Aquí lo que el protocolo señala es que las personas juzgadoras deben dictar aquellas medidas cautelares que sean necesarias para impedir que la persona que sustrajo o ocultó al niño, niña o adolescente se traslade a otro lugar. Esto para evitar una segunda retención o una segunda sustracción, ¿no? Lo que queremos es evitar ese otro proceso, y deben ser idóneas, razonables y proporcionales a las circunstancias del caso. Es decir, ¿por qué? Porque lo importante en estas medidas es evitar las mayores afectaciones al niño, niña y adolescente, pero también preservar que pueda seguir formando parte de su núcleo familiar. Y en este sentido, el siguiente punto: solo en casos excepcionales se puede ordenar la separación del niño, niña o adolescente del progenitor que lo sustrajo o le retuvo ilegalmente, y en ese caso se podrá internar en una casa hogar donde se pueda asegurar su localización. Insistimos, ser un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque al final estas medidas se tienen que dictar siempre pensando en el posible impacto para niños y adolescentes. Estas fueron, digamos, las medidas cautelares. Haríamos ahora a las medidas de apremio, que, bueno, ya lo sabemos, son las medidas con las que cuenta la autoridad para que se cumplan efectivamente sus resoluciones, que pueden ser medidas de multas, cateos, etcétera. Entonces, estas medidas, voy a poner un ejemplo que ha señalado la Suprema Corte, nada más para ejemplificar que es, digamos, en su ejecución y en su aplicación siempre tienen que tomar en cuenta que en casos de niños, niñas y adolescentes tienen que privilegiar ese interés superior y el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en el caso del incumplimiento del pago de alimentos, lo que se busca garantizar es que el niño, niña o adolescente pues pueda recibir, ¿no? Su derecho a alimentos. Dentro de las medidas de apremio que se podrían dictar, la Corte analizó qué sucede en estas que se dictan arrestos. La Corte lo que dijo: a ver, esta medida lo que hace fundamentalmente es castigar a la persona que incumplió con su obligación, pero no representa ningún beneficio para la niña, niño o adolescente. Al contrario, lo que esta medida termina generando es una obstaculización para que pueda efectivamente acceder al pago de alimentos y que pueda ejercer ese derecho. Entonces, lo que dijo la Corte es que en estos casos lo que se tiene que imponer son medidas que lo que puedan generar es que efectivamente se cumpla, y esto pueden ser medidas que están previstas en ley para el aseguramiento del pago de alimentos, como la hipoteca, la prenda, la fianza o el depósito bancario, ¿no? Entonces, al final,
volviendo a lo que nos menciona el protocolo, que cuando se tengan que dictar este tipo de medidas, lo que tiene que atender la autoridad jurisdiccional es que no deben afectar de manera desproporcionada los intereses de niñas, niños y adolescentes, deben de lograr una eficacia, digamos que efectivamente cumplan el objetivo por el cual se pusieron y bueno, eso sería hasta aquí lo que tiene que ver con las medidas de protección, que bueno, como ya habíamos dicho, pueden ser dentro o fuera del procedimiento, que al final la finalidad de estas medidas es asegurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y esta sería la última parte del día de hoy. Después continuaríamos con la parte de pruebas y diligencias, y que ahí analizaremos, de hecho, varios temas que ya se han ido comentando en esta capacitación y que tienen que ver, por ejemplo, con cómo es la interacción de las niñas, niños y adolescentes en un proceso judicial. Y ya pasaríamos a la última, bueno, más bien ya sería el cierre por el día de hoy. No sé si en estos No sé 7 si... minutos, Rosalba, nos dé chance de contestar preguntas o nos esperamos al día de mañana. ¿Alguno, no? Bueno, nada más de rápido, como quedan 7 minutitos, voy a retomar de rápido 3 preguntas. Si Rey ya no va a continuar, mañana continúas con la segunda parte, ¿verdad? Así es. Ok, entonces nada más de rápido, voy a retomar 3 preguntas. Una tiene que ver con, dice, la relación entre los menores testigos, entre los niños, niñas y adolescentes en un procedimiento penal. Y la pregunta concreta de este tema es si debe ser asistido por sus padres en estos casos o solamente la representación coadyuvante, ¿no? Como hemos dicho, la representación coadyuvante es una representación que implica un acompañamiento, que no supone que se tenga que desconocer la representación que ejercen padres, madres, tutores en general, y esto tendrá que ser analizado caso por caso, ¿no? Es decir, si las personas juzgadoras detectan que niñas, niños y adolescentes deben ser asistidos por una representación coadyuvante en el caso concreto, porque se afecta el interés superior, pues entonces tendrán la posibilidad de que la representación coadyuvante se actualice. Otra de las preguntas tiene que ver con saber hasta dónde está permitida la participación de la representación coadyuvante, es decir, si pueden contestar una acusación. Y esto también deberá ser analizado caso por caso por las personas juzgadoras en atención pues a las situaciones que se vayan presentando, ¿no? Y finalmente hay una pregunta en torno a la voluntad de la participación de niñas, niños y adolescentes, y básicamente se pregunta que si las personas juzgadoras pueden obligar a niños, niñas y adolescentes a participar en estas periciales en psicología. Pues la pregunta, digo, la respuesta, digamos en corto, sería que no pueden obligar, pero lo que sí tienen que realizar las autoridades es, digamos, realizar las acciones a su cargo para saber por qué el niño, niña o adolescente no quiere participar, y sobre todo ser muy cuidadosos en estos casos en los que las niñas, niños, adolescentes se niegan, y tal vez obtener información por parte de personas especializadas, de los peritos en psicología, y tal vez este desahogo de pruebas no se pueda hacer de forma directa, pero dependiendo del grado de desarrollo del niño, niña o adolescente, pues esta pericial pues se podrá invitar a niños, niñas, adolescentes a que participen mediante diferentes técnicas, ¿no? Como ya lo explicaban también antes, mediante la presentación de dibujos o de otras formas de comunicación, siempre tomando en cuenta que el niño o la niña se sienta de la forma más cómoda posible, ¿no? Que si el niño no quiere hacerlo en presencia pues de las autoridades y demás, pues se puedan utilizar mecanismos como los de videograbación, básicamente, ¿no? Pero digamos que la respuesta corta sería no los pueden obligar, pero tienen una, digamos, serie de herramientas de las que se pueden valer para motivar a que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho de participación. No sé si Rosalba está
por ahí. Sí. Sí, ok. Y con estas preguntas me quedaría ahora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos más preguntas en el chat. Vamos a ir contestando también algunas ahí en la misma sección de preguntas y respuestas para que podamos contestar la mayor cantidad posible y no les robemos más tiempo del que sea necesario. Ay, discúlpenme, no había prendido la cámara. Lo que vamos a ir haciendo es contestar las preguntas aquí por medio de la misma aplicación. Mañana las retomamos. No sé, Gema, si quieras tú contestar alguna que necesites un desarrollo más profundo, hacerlo en estos 3 minutitos que quedan, o si quieres lo seguimos mañana, como tú me digas. Gracias, Rosalba. He estado contestando algunas a través del chat. Específicamente preguntan, hay uno muy interesante sobre, a ver, es que creo que le moví y ya la perdí. Pero básicamente hace referencia a si, bueno, existía como una diferencia en materia penal o en materia civil al momento de la participación. Y bueno, específicamente en temas de prueba anticipada es, digamos que la característica primordial y principal. Y ahí sí existiría una diferencia porque, bueno, como ustedes saben, la prueba anticipada se realiza pues antes y sobre todo en materia penal es importante realizarla para evitar la revictimización. Había otro comentario de una persona que radica en Chiapas sobre si era revictimizante realizar estas entrevistas de manera reiterada. Y sí, la respuesta es que sí. Específicamente es importante destacar o realizarlas a través de, por ejemplo, videograbaciones. Si se tienen a su alcance, hay una persona que señala y pone un ejemplo, me parece muy afortunado, en Sinaloa, que en Sinaloa se graban las audiencias. Entonces, bueno, y dice que también está en compañía de un psicólogo. Esto también lo ha reiterado la Corte Interamericana como una buena práctica para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que es importante tenerlo presente, pues como una de las obligaciones que tienen las personas impartidoras de justicia. Eso sería todo. Muchas gracias, Gemma. Bueno, les cuento que mañana justamente ahí donde ven que vamos a hablar de pruebas y diligencias, vamos a dar lineamientos más específicos que se han desarrollado por la Corte y por la Corte Interamericana respecto de cómo tomar o cómo respetar el derecho a la participación de niños, niños y adolescentes ya dentro del procedimiento. Hay como algunos lineamientos muy claros y también les vamos a estar recomendando otros documentos. Recuerden que lo que hacemos en el protocolo de la Corte es sobre todo destacar los criterios jurídicos de los que ya se ha pronunciado esta Corte como la Corte Interamericana. Y también hacemos referencia a estándares internacionales del sistema, tanto interamericano como del sistema universal. Pero hay otros documentos, como por ejemplo, ahorita que estaban preguntando en materia penal, ¿no? Hay un manual para acompañar a las infancias a través de un proceso judicial y evitar justamente la revictimización cuando las niñas, niños y adolescentes son víctimas del delito, ¿no? Todos estos documentos también están referenciados en el protocolo, también los pueden encontrar ahí. Y bueno, no coman ansias, de todos modos mañana les vamos a contar más respecto a los lineamientos para recabar justamente este tipo de pruebas. Entonces, sin más por hoy, para ya no robarles más tiempo, vamos a ir recabando todas sus preguntas y les vamos a ir contestando a lo largo del día de mañana. Les agradecemos muchísimo otra vez su acompañamiento el día de hoy.
y les deseamos que tengan muy buena noche.